Hermanos en la fe, hoy deseo compartir una reflexión sobre una carga que sutilmente está agotando su espíritu. Soy consciente de su fatiga, de las madrugadas en vela donde la magnitud de sus inquietudes les oprime el pecho. Sé que han intentado controlar cada variable, solucionar todo con sus propios medios, y como resultado, se sienten más desorientados que nunca. Hay una congoja persistente en su interior que no se disipa con palabras superficiales o escapismos temporales. Es el sufrimiento de quien asume toda la responsabilidad sin permitir la intervención divina. Es la desesperación del que anhela ser invulnerable, pero se desmorona internamente. Permítanme ser totalmente claro, tal como lo exige el Evangelio. No fueron diseñados para una existencia así. Su propósito en este mundo no es perecer consumidos por la angustia, mientras pretenden que todo marcha bien. Dios, nuestro Creador, no los condujo hasta este punto para que sucumbieran a la soledad de su autosuficiencia. Cuando me esfuerzo por manipular cada aspecto de mi vida, cuando creo que el éxito depende únicamente de mi vigor, mi intelecto y mi habilidad para resolver desafíos, incurro en el error capital que un ser humano puede cometer: vivir como si Dios fuera irrelevante. No me refiero a negarlo verbalmente, hermano mío, sino a repudiarlo con mis acciones, mis elecciones y esa ansiedad que me devora porque asumo que, si yo no lo resuelvo, nadie más lo hará. ¿Saben cómo se llama eso? Es arrogancia disfrazada de diligencia, es temor encubierto de fortaleza. Es la mentira del adversario que le susurra: estás solo, tú eres capaz, tú estás obligado a. Y mientras tanto, su alma se reseca como una planta sin riego, porque se han distanciado de la única fuente que puede proporcionarles vida auténtica. He sido testigo de la destrucción causada por esta idolatría de la independencia. Hombres de gran éxito que un día despiertan sin saber quiénes son. Madres que se han sacrificado por sus familias y experimentan un vacío tan hondo que ningún abrazo puede mitigar. Jóvenes con un futuro prometedor que se encuentran extraviados en la oscuridad. Y todos, sin excepción, comparten un rasgo: han querido ser sus propios redentores. Han actuado como si sus manos poseyeran más poder que las manos de Dios. Y esas manos humanas, por muy robustas que parezcan, terminan temblando, soltando la carga, quedando vacías y maltrechas, porque no fueron creadas para soportar el peso del cosmos. El mismo Jesús, según el Evangelio de Mateo, nos extendió una invitación: vengan a mí todos los que están agotados y sobrecargados, y yo les daré refrigerio. Él no dijo: vengan una vez que lo hayan solucionado todo. No condicionó: vengan cuando hayan alcanzado la perfección. No exigió: vengan solo si son dignos. Él simplemente dice: vengan cansados, agobiados, quebrantados. Tráiganme su pesadumbre y yo les concederé reposo. Pero aquí radica la dificultad, hermano. Para acercarse a Él, primero deben soltar. Para acoger su serenidad, primero deben admitir que no pueden solos. Para experimentar su omnipotencia, primero deben aceptar su fragilidad. Y esto para muchos de nosotros es lo más arduo, pues hemos sido instruidos para ser sólidos, para reprimir el llanto, para nunca pedir auxilio, para ocultar la vulnerabilidad. Permítanme compartir una verdad que quizás nadie les ha revelado. Su debilidad no es su adversaria, su fragilidad no es motivo de vergüenza, su incapacidad para resolverlo absolutamente todo no disminuye su valía. Por el contrario, hermano mío, es precisamente en ese espacio de vulnerabilidad donde la plenitud del poder de Dios puede manifestarse. San Pablo lo comprendió cuando el Señor le afirmó: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo replicó: por lo tanto, me gloriaré de buena gana en mis flaquezas, para que more en mí el poder de Cristo. ¿Captan el significado? La fuerza de Dios no viene a reemplazar su vigor, viene a colmar su vacío. No se presenta cuando son fuertes, se presenta cuando finalmente reconocen que no lo son.
Recuerdo a una mujer que me consultó hace años. Había perdido a su esposo, su hogar, su estabilidad financiera. Llegó a mi oficina con los ojos secos, pero con el alma hecha pedazos. Me dijo: «Padre, me he esforzado por mantenerme firme. He intentado seguir adelante por mis hijos, pero simplemente ya no me quedan fuerzas». Y yo le respondí: «Hija, gracias a Dios que ya no puedes más, porque ahora, por fin, Dios puede iniciar su obra en ti». Esa mujer rompió a llorar como no lo había hecho en meses, y en esas lágrimas, en ese colapso, comenzó su verdadera curación. No cuando simuló estar bien, no cuando aparentó tenacidad, sino cuando se permitió ser frágil ante la presencia de Dios. Entregar su vida a la tutela de Dios no es un acto de pusilanimidad, es el acto de coraje más significativo que pueden ejecutar, ya que implica renunciar al control. Y abandonar el control es desechar la ilusión de que son el centro del universo. Es reconocer que existe un Padre que los ama con una intensidad infinitamente superior a la que se aman ustedes mismos. Es aceptar que hay un propósito mucho más trascendente y espléndido de lo que pueden concebir. Es confiar en que, aunque no entiendan el sendero, Él sabe con certeza a dónde los dirige. Y eso, hermano mío, exige una fe que solo se forja en el sufrimiento, en la oscuridad profunda, en el instante en que todo parece perdido. La paz que tanto anhelan no reside en tener todos los cabos sueltos atados, ni en manejar cada variable de su existencia, ni en erradicar todos los contratiempos de su vida. La verdadera serenidad, esa paz que supera todo entendimiento de la que habla San Pablo, reside en la certidumbre de no estar solos. Está en la convicción de que hay manos más vastas y firmes sosteniendo las suyas. Está en reposar en el corazón de un Padre que nunca los desamparará, ni siquiera cuando ustedes lo ignoren a Él. Esta paz no depende de sus circunstancias, depende de su rendición. No proviene de tener las respuestas, proviene de confiar en quien posee todas las respuestas. Piensen en los discípulos a bordo de la embarcación durante la tempestad. Las olas los azotaban, el viento soplaba furioso, y ellos, pescadores con experiencia, estaban aterrorizados, creyendo que iban a naufragar. ¿Y dónde estaba Jesús? Dormido en la popa, durmiendo porque Él sabía algo que ellos habían olvidado, que ningún temporal podía hundirlos mientras Él estuviera a bordo. Los discípulos lo despertaron clamando: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Y Jesús, con una tranquilidad sobrenatural, se levantó, ordenó al viento y al mar que cesaran, y luego les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Dónde está su fe?». Hermano, ¿cuántas veces se ha encontrado en esa misma barca? ¿Cuántas veces ha gritado en medio de la tormenta pensando que Dios no lo escucha, cuando en realidad Él está a su lado, esperando que confíe? Aquí está la enseñanza más profunda. Jesús no detuvo el temporal antes de subir a la embarcación. Permitió que la tormenta los golpeara, dejó que experimentaran el miedo, permitió que llegaran al límite de sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque solo cuando sus fuerzas se agotan, pueden descubrir la magnitud de su poder. Solo cuando la tormenta los hace gritar, es cuando finalmente claman su nombre con verdadera desesperación. Solo cuando todo se derrumba, es cuando por fin sueltan el control y dicen: «Señor, si tú no intervienes, esto es imposible de resolver». Y es justo ahí, precisamente en ese instante, donde Él estaba aguardando para mostrarles su gloria. Pero déjenme hacerles una pregunta que quiero que mediten profundamente. ¿Qué están sujetando con tanta obstinación que impiden que Dios lo toque? ¿Qué aspecto de su vida han declarado fuera del alcance de la acción divina porque creen que ustedes son más capaces de gestionarlo? ¿Es su carrera, sus relaciones personales, su salud, sus hijos, su pena, su pasado? Todos tenemos algo que nos cuesta ceder. Todos tenemos ese ídolo oculto al que nos aferramos porque nos da una falsa sensación de seguridad. Pero ese ídolo, hermano mío,
se está transformando en su prisión y Dios, con infinita clemencia, está esperando que abran el puño para poder llenarlos de lo que verdaderamente necesitan. Santa Teresa de Ávila proclamaba: nada te inquiete, nada te espante, todo pasa, Dios no se altera, la paciencia todo lo logra, quien a Dios posee, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Qué afirmaciones tan rotundas, tan opuestas a la cultura de este mundo, que nos convence de que requerimos mil cosas para ser dichosos. Solo Dios basta. No Dios más su saldo bancario. No Dios más su prestigio social. No Dios más su salud perfecta. Solo Dios. Cuando internalizan esta verdad en lo más íntimo de su ser, cuando realmente la viven, entonces experimentan la auténtica liberación, porque nada en este mundo tiene el poder de esclavizarlos o arrebatarles la paz. Imaginen a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Cada vez que cae, busca la mirada de su padre, y el padre no lo reprende por la caída. No le dice: eres torpe, eres inútil. Por el contrario, extiende sus brazos y le dice: ven, inténtalo de nuevo, yo estoy aquí. Y el niño, confiado en esos brazos que lo esperan, se levanta y persiste, incluso si tropieza o se golpea, sigue avanzando hacia su padre, porque sabe que esos brazos lo sostendrán. Hermano, esa es la imagen de cómo Dios los observa a ustedes, no como un juez presto a castigarlos por sus fallos, sino como un padre enamorado esperando sostenerlos en cada caída. Nuestro problema es que hemos olvidado cómo ser infantes ante Dios. Hemos madurado. Nos hemos convertido en adultos responsables y con esa madurez hemos perdido la capacidad de confiar como lo hacíamos de pequeños. Ahora pretendemos entenderlo todo antes de dar un paso. Queremos ver la totalidad del camino antes de iniciar la marcha. Exigimos garantías, certidumbre, pruebas. Y Dios nos responde: no puedo mostrarte todo el camino porque no podría soportarlo. Pero puedo prometerte que estaré contigo en cada tramo. No puedo darte todas las respuestas ahora, porque aún no estás preparado para comprenderlas, pero puedo darte mi mano para que no camines en soledad. Jesús fue categórico: si no se transforman y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No dijo: si no son perfectos. No dijo: si no tienen todas las respuestas. Dijo: háganse como niños. Recuperen esa habilidad para confiar sin necesidad de entender. Recuperen esa facultad para pedir ayuda sin sentirse avergonzados. Recuperen esa prontitud para correr hacia los brazos del Padre, sabiendo que Él siempre estará allí para acogerlos. Porque el reino de Dios, hermano mío, no es para los que tienen todo bajo control, es para los que reconocen que, sin Dios, nada pueden hacer. Permítanme relatarles una experiencia reciente que me conmovió profundamente. Un hombre vino a confesarse tras muchos años de alejamiento de la fe. Me contó que había edificado un imperio empresarial, que poseía todo lo que el mundo etiqueta como éxito, pero que se sentía más vacío que nunca. Una noche, en medio de una severa crisis de ansiedad, se arrodilló en su habitación y le gritó a Dios: ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y en ese silencio, en esa oscuridad, experimentó algo inexplicable. No fue una voz audible ni una visión, fue simplemente una presencia que le hizo comprender: yo jamás te abandoné. Fuiste tú quien cerró la puerta, pero he estado esperando aquí todo el tiempo. Aquel hombre lloró en el confesionario como un niño. Me dijo: Padre, he estado tan ocupado siendo fuerte que olvidé cómo ser simplemente humano. He estado tan enfocado en construir mi propio reino que olvidé que un reino mucho más grande me está esperando. Y yo le respondí: Hijo, el hecho de que estés aquí, de que hayas tenido la humildad de regresar, es la prueba de que Dios nunca dejó de obrar en tu corazón.
porque ese grito que lanzaste en tu oscuridad, Dios lo estaba esperando, no para juzgarte, sino para finalmente poder abrazarte. Aquí hay algo que deseo que entiendan con absoluta claridad. Dios no requiere que sean perfectos para utilizarlos. No necesita que hayan resuelto toda su vida para amarlos. No necesita que comprendan sus designios para guiarlos. Lo único que requiere es que le digan sí. Un sí que brota desde su debilidad. Un sí que nace de su confusión. Un sí que surge de su dolor. Porque Dios no opera con la perfección humana. Opera con la disposición humana. No busca superhéroes. Busca corazones receptivos. Y si su corazón está dispuesto, aunque su vida sea un caos, Él puede realizar prodigios. Observen a los santos. Ninguno de ellos fue impecable cuando Dios los convocó. Pedro negó a Cristo 3 veces y se convirtió en la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia. Pablo persiguió y asesinó a cristianos y se transformó en el evangelizador más grande de todos los tiempos. María Magdalena había sido atormentada por 7 demonios y fue la primera testigo de la resurrección. San Agustín vivió en el libertinaje durante años y terminó siendo uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia. ¿Perciben el patrón? Dios no espera que sean dignos. Él los hace dignos cuando se entregan a Él. No espera que estén limpios. Él los purifica cuando se acercan a Él. No espera que sean fuertes. Él los fortalece cuando reconocen su fragilidad. Santa Faustina, aquella humilde religiosa polaca que fue apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario unas palabras que me sobrecogen cada vez que las leo. Jesús le dijo: «Cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto mayor es el derecho que tiene a mi misericordia». ¿Comprenden la trascendencia de esto? Significa que su falta no los excluye del amor de Dios. Por el contrario, su desgracia es precisamente lo que les otorga un derecho a su misericordia ilimitada. Significa que no tienen que repararse antes de acudir a Él. Van a Él precisamente porque están rotos, porque están extraviados, porque están desesperados. Y es ahí donde Él los encuentra. Pero aquí está la trampa en la que caemos una y otra vez. Queremos acercarnos a Dios con caretas. Queremos mostrarle nuestra mejor fachada, ocultar nuestras heridas, disimular nuestros errores. Recitamos oraciones bonitas pero vacías. Asistimos a la liturgia pero con el corazón cerrado. Cumplimos rituales religiosos pero sin una verdadera rendición. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no sentimos a Dios? ¿Por qué no experimentamos su presencia? ¿Por qué nuestras súplicas parecen estrellarse contra el techo? Es porque Dios no puede entrar donde no es invitado con autenticidad. No puede sanar lo que ocultan. No puede llenar lo que simulan que ya está completo. Dios está esperando que sean brutalmente honestos con Él. Que le digan: «Señor, estoy exhausto de fingir, estoy agotado de aparentar. Esta es mi verdad. Estoy roto, estoy herido, estoy perdido. No sé cómo salir de esto, no sé cómo seguir adelante. Y si tú no me ayudas, no hay esperanza para mí». Esa súplica, hermano mío, esa oración sin adornos, sin teología compleja, sin palabras rebuscadas, esa plegaria que brota desde lo más profundo de su dolor, es la oración más potente que pueden elevar, porque es la oración de la verdad. Y Jesús afirmó: «La verdad los hará libres». Ahora, permítanme llevarlos a un nivel más profundo. Poner la vida en las manos de Dios no es un evento puntual, no es algo que se hace una sola vez y ya está. Es una determinación que deben tomar cada jornada, cada hora, cada minuto, cuando sea necesario. Es un proceso, un camino, una conversión incesante, porque cada día surgen nuevas preocupaciones, nuevos desafíos, nuevas tentaciones de retomar el control, y cada día deben elegir de nuevo: confío o controlo, me rindo o me aferro, descanso en Él o me agoto con mis propias fuerzas. Piensen en el maná que Dios proporcionaba al pueblo de Israel en el desierto. Cada mañana aparecía fresco, justo lo necesario para ese día. Y Dios les dio una orden clara:
No guarden para mañana. Recojan solo lo que necesitan para hoy. Los que intentaron almacenar para el día siguiente descubrieron que se pudría, se llenaba de gusanos. ¿Por qué? Porque Dios les estaba inculcando una lección vital. Deben depender de mí a diario. No pueden almacenar mi provisión. No pueden vivir de la fe de ayer. Cada día necesitan volver a confiar. Cada día necesitan volver a recibir. Cada día necesitan recordar que sin mí no pueden hacer nada. Lo mismo aplica a ustedes. No pueden vivir de la entrega que hicieron hace un año. No pueden reposar en la fe que tuvieron el mes pasado. Hoy, en este preciso momento, con las inquietudes que los asaltan hoy, con los obstáculos que enfrentan hoy, tienen que volver a elegir entregárselo todo a Dios. Es un acto renovado de confianza. Es despertar cada mañana y decir: Señor, este día también es tuyo. Mi agenda es tuya. Mis preocupaciones son tuyas. Mis decisiones son tuyas. Guíame. Dame sabiduría. Dame paz. Dame la fuerza para cumplir tu voluntad. Y cuando llegue la noche, que pueda decir que viví este día para tu gloria, no para la mía. Esa simple práctica, ejecutada con sinceridad, transforma por completo su día, porque establece desde el principio quién tiene el mando. Segundo, cultiven el hábito de la oración incesante. San Pablo nos exhorta: oren sin cesar. No significa que deban estar de rodillas las 24 horas. Significa mantener un diálogo constante con Dios a lo largo del día. Cuando enfrenten una elección difícil: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando sientan que la ansiedad aumenta: Señor, otórgame tu paz. Cuando alguien los ofenda: Señor, ayúdame a perdonar. Cuando algo bueno ocurra: gracias, Señor. Es vivir con una conciencia permanente de su presencia. Es incluirlo en cada instante, en cada pensamiento, en cada emoción. Y les prometo que cuando viven de esta manera, cuando Dios no es solo una parte de su domingo, sino una parte de cada segundo de su existencia, su vida entera se transforma. Tercero, aprendan a reconocer su voz. Dios habla, no siempre con palabras audibles, pero habla. Habla a través de su palabra en las Escrituras. Habla a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Habla a través de la iglesia, de la dirección espiritual, de hermanos en la fe que les dicen una palabra oportuna justo cuando la necesitan. Habla incluso a través de las circunstancias, abriendo y cerrando puertas de maneras que ustedes nunca habrían planeado. Pero para escuchar su voz se necesita silencio, y el silencio es el bien más escaso en este mundo ruidoso. Apaguen la televisión, dejen el teléfono, siéntense en quietud ante el Santísimo y esperen. Al comienzo, su mente estará saturada de distracciones, de listas, de tareas pendientes, de preocupaciones. Pero si perseveran y regresan día tras día a ese silencio, comenzarán a distinguir su voz, y esa voz, hermano mío, lo cambiará todo. Cuarto, y esto es vital: vivan los sacramentos, no como ritos vacíos, sino como encuentros reales con Cristo. La Eucaristía no es solo un símbolo, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Cuando comulgan, están recibiendo al Dios del universo dentro de su propio cuerpo. ¿Cómo pueden sentirse solos después de eso? ¿Cómo pueden sentirse abandonados cuando tienen a Cristo mismo residiendo en ustedes? Y la confesión, hermano, la confesión es donde experimentan la misericordia de Dios de forma tangible. Es donde Él les dice a través del sacerdote: sus pecados están perdonados. No, espero que algún día sean perdonados. No, quizás si se esfuerzan más, sino están perdonados ahora, completamente, sin condiciones. Esa certeza, ese perdón concreto, es oxígeno para el alma que se está ahogando en la culpa. Quinto, rodéense de una comunidad de fe. No fueron creados para vivir esta vida cristiana en aislamiento. Necesitan hermanos que oren por ustedes,
que los corrijan cuando se desvían, que los levanten cuando caen, que celebren con ustedes cuando Dios hace milagros en su vida. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, nunca solos. La iglesia no es un edificio, es una familia, y en esa familia encontrarán el apoyo, el aliento, el ejemplo que necesitan para perseverar. Cuando su fe es débil, la fe de sus hermanos los sostiene, y cuando su fe es fuerte, ustedes sostienen la de ellos. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros diferentes, pero todos somos necesarios. Ahora, permítanme hablarles de algo que observo constantemente y que me aflige. Personas que intentan poner su vida en las manos de Dios, pero que al mismo tiempo se niegan a perdonar. Y hermano, esto es incompatible. No pueden recibir el perdón de Dios y negarse a perdonar a quienes los han lastimado. Jesús fue incuestionable al respecto. En el Padre Nuestro oramos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos. La medida que usan para perdonar es la medida que Dios usará con ustedes. Y después del Padre Nuestro, Jesús añadió: si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Sé que el perdón es arduo. Sé que hay heridas tan profundas que parecen imposibles de sanar. Sé que hay personas que los han traicionado de formas tan dolorosas que cada vez que piensan en ellas, sienten que el veneno vuelve a correr por sus venas. Pero escúchenme bien, el perdón no es principalmente para la persona que los hirió, es para ustedes, es para liberarlos de la cárcel del resentimiento, es para romper las cadenas que los atan a su ofensor.